Un análisis de los términos usados en el hebreo y en el griego nos ayudan a comprender de manera más clara lo que significa la palabra arrepentimiento. En el contexto del Antiguo Testamento, para expresar arrepentimiento se usa la expresión metamelomai, dando a entender un sentimiento de cambio frente a una cosa o determinada situación de la conducta. Ya en el Nuevo Testamento, hermanos, la interpretación de arrepentimiento se explica en primer lugar mediante el alcance de un cambio de mentalidad. Romanos 12:2 dice: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Y en segundo lugar, el reconocimiento de la falta para ser perdonado. En Lucas capítulo 17, versos 3 y 4 dice: miren por ustedes mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Lucas 17, 3 al 4. Entonces, hermanos, podemos entender que el arrepentimiento no es una emoción, sino es una decisión de la voluntad seguida por la acción ordenada. Es decir, cuando ese arrepentimiento produce un cambio, cuando ese querer como el hacer produce un cambio en nuestra mente, en nuestra conducta, en nuestra forma de ser, cuando cambiamos nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? Y adoptamos la naturaleza de Dios y de su Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Ese es el verdadero arrepentimiento. No una emoción pasajera, sino una decisión. Una decisión que nosotros tomamos de cambiar el rumbo y el destino y el sentido a nuestra vida para moldar nuestra mente a la mente de Cristo. En el griego se usa el término metanoein, que significa cambiar de idea, cambiar de mente. ¿De acuerdo con eso, hermanos? Arrepentirse de algo no es un sentimiento y por lo tanto no se puede asociar, ¿sí?, con derramar lágrimas y con otras expresiones comunes al dolor o a la tristeza, ¿sí? Por lo que se ha hecho como acostumbran algunas personas, ¿no? De que realmente pues no demuestran un verdadero arrepentimiento, sino expresan lo que llamamos lágrimas de cocodrilo y después vuelven a hacer lo mismo. De hecho, hermanos, hay muchos casos de miles de personas que se emocionan y quizás lloran profundamente al descubrir que han fallado, que han cometido un error, que han cometido un pecado que trae consecuencias fatales a su vida, pero en el fondo realmente no están arrepentidos. Están sintiendo o experimentando un remordimiento del cual hablaremos más adelante. Hermanos, también es necesario entender que por el limitado o nulo conocimiento bíblico, muchas personas realizan prácticas rituales y otras ceremonias religiosas como sacrificio, indicando que están arrepentidos de algo y especialmente de los pecados cometidos, pero no es esto lo que Dios enseña en su palabra como arrepentimiento. Por ejemplo, Salmo 83 dice: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. En mi país, Colombia, muchas personas tienen la costumbre de subir a un cerro llamado Monserrate, ubicado en la ciudad de Bogotá, y para demostrarle arrepentimiento a Dios, entonces pagan una penitencia y suben de rodillas, o quizás en las iglesias también,
o en lo que se llama o lo que se denomina en el mundo la Semana Santa, pues también hay personas que se ponen un disfraz y se laceran como para demostrar arrepentimiento. Pero ese no es el verdadero arrepentimiento del cual habla la palabra de Dios. Sí, en el Salmo 83 dice: oh Dios, restáuranos. La palabra restáuranos en este caso significa literalmente haznos volver. ¿Sí? Entonces, eso indica que sin conversión no puede haber salvación. En el idioma hebreo, la palabra metamelomai significa volverse, dando a entender entonces, hermanos, algo similar a cuando se está conduciendo por una ruta, por una vía, y descubrimos que se va por el camino equivocado. Entonces decidimos regresar en U. De igual manera, hermanos, el verdadero arrepentimiento se da cuando, al reconocer que se marcha por la senda incorrecta, se toma la firme decisión de dar vuelta, cambiar de dirección. Entonces, hermanos, para saber si realmente estamos arrepentidos de corazón y que experimentamos un arrepentimiento genuino y verdadero, eso se manifiesta en que nosotros cambiamos, transformamos nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, la moldamos a la mente de Cristo. Y entonces, de esa forma, eso nos lleva a dar una modificación total de las estructuras de nuestro pensamiento, de nuestro entendimiento, ¿sí? A tener pues un encuentro genuino con el poderoso y romper definitivamente con el pecado del cual por mucho tiempo hemos estado esclavizados. Entonces, cuando logramos, hermanos, dar este paso, nos convertimos en nuevas criaturas, dejando atrás los errores, los pecados y sus consecuencias. ¿Y saben cómo podemos lograr esto? Esto solamente es posible por medio de nuestro único intercesor y abogado ante el Padre, que es Cristo Jesús. Por eso en 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuándo se logra eso? Cuando obtenemos un arrepentimiento genuino en nuestro corazón. ¿Sí? Es entonces a través de nuestro amo, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que podemos lograr un verdadero arrepentimiento. Logramos deshacernos de la vieja naturaleza para que Dios, el poderoso, nos revista de una nueva naturaleza conforme a su semejanza. 2 Corintios capítulo 7, verso 10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Muchas personas, sí, o por no decir miles, o cientos de miles, o millones de personas que asisten a iglesias, no han experimentado una genuina transformación en sus vidas, pues cuando se encuentran frente a la tentación, ceden fácilmente. Otros, pues se escudan de pronto en una iglesia para pretender de que han cambiado de vida, pero cuando realmente no han experimentado una transformación en sus vidas, ¿sí?
Entonces lo que hacen es como lo que se llama hoy en día comúnmente cambiarse de religión, ¿no? Sí, quizás algunas personas van a las iglesias por las alabanzas, o porque se sienten a gusto, o porque experimentan algo especial que los impulsa a asistir a las reuniones, pero realmente en su corazón no han tenido un verdadero arrepentimiento. La palabra griega, metanoein, usada o traducida como arrepentimiento, da a entender que este es un proceso que lleva a un cambio, hermanos, en nuestra manera de pensar. Es decir, se presenta una renovación de la mente, lo que implica la transformación de pensamientos, actitudes y emociones. El arrepentimiento entonces consiste en sentir un dolor profundo por haber ofendido a Dios. Es ver el pecado como el poderoso lo ve, con asco, odio, rechazo. El verdadero arrepentimiento no coquetea con la maldad, con la tentación, con el pecado. Hermanos, el verdadero arrepentimiento nos incita a huir de esas cosas que le desagradan a Dios, a aislarnos de toda contaminación, porque está ese dolor profundo en nuestro ser de que si hacemos esas cosas, le vamos a fallar a nuestro Padre Celestial. Pero hermanos, es imposible llegar a un verdadero arrepentimiento sin que el Espíritu de Dios, esa energía divina, trate con nosotros y nos haga ver la magnitud de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra iniquidad. Quizás podemos tratar de cubrir el pecado que hay dentro de nosotros, ¿sí? Con cánticos espirituales o quizás con lectura de la palabra o tal vez testificando a otras personas. Pero si no lo rechazamos y sentimos asco por ese pecado, realmente no vamos a experimentar, no vamos a sufrir un cambio en nuestras vidas. Uno de los cuadros, hermanos, más importantes y completos acerca del arrepentimiento se encuentra en Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15, refiriéndose al hijo pródigo. Quizás nosotros ya todos conocemos esa parábola del hijo pródigo, ¿no? La historia habla de un padre de familia económicamente estable y que tenía 2 hijos. Un día cualquiera, pues el hijo menor decide pedir la parte de sus bienes y se va con ellos a malgastarlos, prodigarlos con amigos ocasionales en la ciudad. Pasados los días, el joven se encuentra sin nada en sus bolsillos y por consiguiente sin los supuestos amigos que le acompañaban en todas sus juergas. Entonces, agobiado, va a parar a trabajar como jornalero, cuidando cerdos. Anhelaba entonces tener para comer, aunque fuera de las algarrobas de estos animales. Y en medio de esa situación, el joven reflexionó. En Lucas 15, versos 17 al 20 dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y este hijo, hermanos, hizo tal como había pensado. Tomó primero la decisión interna. ¿Sí? Es muy importante decidir. Como les decía anteriormente, el arrepentimiento
no es una emoción, sino una decisión de la voluntad que nos llevará a una genuina intimidad, una genuina intimidad con Dios. Luego desplegó la conducta externa que surge como resultado de dicha decisión. Entonces, hermanos, la primera actitud de pecador, cuando el velo es corrido y observa su condición, es el arrepentimiento, tratando de reivindicarse con Dios, consigo mismo y con todas aquellas personas a quienes pues haya afectado por su conducta. Esto fue lo que hizo el hijo pródigo. Entonces, hermanos, de la actitud del hijo pródigo, del relato bíblico, vale la pena destacar 3 aspectos importantes que conforman el proceso del arrepentimiento genuino y verdadero. Estos son, primero, renueva la mente o alumbra el entendimiento. Por ejemplo, Romanos 12, del 1 al 2, dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Noten, hermanos, que el texto bíblico es muy claro al decir: no se conformen a este siglo. Si el hijo pródigo se hubiera conformado con las algarrobas que le ofrecía el mundo, créanme, hermanos, que jamás hubiera tomado la decisión de regresar a su casa y buscar una segunda oportunidad al lado de su padre. Pero aunque había actuado locamente, en medio de su infelicidad y su desdicha, tuvo un momento de lucidez y recapacitó. Renovó su mente y renunció a seguir viviendo en esa mísera condición. Quiso probar si hallaba el favor de su padre y pudo comprobar, cuando tomó esta decisión, que la voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta para con él. El segundo aspecto a destacar, ¿sí?, y que forma parte del proceso de arrepentimiento verdadero, es que este hijo pródigo toma la decisión correcta. Él dijo: me levantaré e iré a mi padre. Hermanos, la renovación de la mente es el primer paso, pero el siguiente es tan importante como el primero y consiste en tomar una decisión firme en la voluntad. Es como cuando alguien se ha ido por el camino equivocado y después de haber recorrido un largo camino se da cuenta de su error. Lo correcto es detener la marcha y volver hacia atrás en busca del camino correcto. El hijo pródigo estaba completamente perdido y lejos de su padre. Así que hace un alto en el camino, se da cuenta del error y se muestra dispuesto a empezar de nuevo. El tercer aspecto, hermanos, es que él confiesa sus pecados. Fíjense que el hijo pródigo dijo: le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Frente a la actitud de este joven está el comportamiento de su padre, ¿no? Fíjate que él, ¿a quién buscó? Al Padre, ¿sí? Entonces, ¿a quién debemos buscar nosotros? A nuestro Padre Celestial, Yahvé. Salmo 32:5 dice: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije:
voy a confesar mis pecados a Yahvé. Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. ¿Sí? A nadie más debemos confesar los pecados, solamente a nuestro Padre Celestial. ¿Mm? ¿A quién confesó los pecados el Hijo Pródigo? Al Padre, a su Padre. ¿Sí? Qué ejemplo para nosotros. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Hay otro texto que dice, hijitos, no pequéis, pero aún, si pecares, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, que Jesucristo es nuestro abogado e intercesor ante Él. Hermanos, también es muy importante diferenciar claramente, ¿sí?, ¿cuál es la distinción que hay entre arrepentimiento y remordimiento? Para lo cual les voy a hablar de algo que sucedió pues en una ciudad de mi país, Colombia. En cierta ocasión, un hombre le propinó un fuerte golpe, ¿sí?, a su compañera sentimental, dejándola en el piso prácticamente muerta. Este hombre, lleno de temor y presintiendo lo peor, muy angustiado, salió presuroso para hacerse responsable de los actos, diciendo a la policía que él tenía la culpa, que les juraba que no fue su intención golpearla de esa manera, pero que él tenía la culpa y que estaba ahí para que hicieran con él lo que tuvieran que hacer, ¿sí? Y si era posible que lo pusieran detrás de rejas. Pero él, lo más curioso es que él les dijo que le creyeran que él estaba arrepentido, que por eso quería que hicieran con él lo que tuvieran que hacer. Para fortuna de ese hombre, el suceso no pasó a ser un simple desmayo y las marcas de los golpes, ¿sí? Pero la pregunta que surge aquí, hermanos, es ¿hasta qué punto su actitud equivalía al verdadero arrepentimiento? Al cabo de unos cuantos días, se supo que ese hombre había golpeado de nuevo a su mujer. Esta historia entonces ilustra algunas de las actitudes asumidas por los seres humanos cuando experimentan dolor por los errores cometidos y que por lo general corresponden a comportamientos emocionales más que al verdadero acto de arrepentimiento. Hermanos, el arrepentimiento es el primer gran paso que da la persona cuando reconoce que le ha fallado a Dios y busca restablecer la armonía de su relación con el Creador, perdida por causa del pecado. Pero esto se trata de una decisión que se produce, ¿sí?, en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero esa decisión no está acompañada de emocionalismo, ¿sí?, porque entonces se convertiría en arrepentimiento. Y cuando una persona está arrepentida no vuelve a cometer el mismo error. En cambio, cuando una persona siente remordimiento, de pronto puede ser que llore lágrimas de cocodrilo al principio y que tenga 1000 promesas de no volverlo a hacer, pero al cabo de unos cuantos días, semanas o meses, vuelve a cometer el mismo error. Eso es remordimiento. Entonces, hermanos, es muy importante conocer plenamente el verdadero significado del arrepentimiento de acuerdo con los principios bíblicos. Cuando hacemos eso, logramos establecer la diferencia
que existe entre esta decisión interna que hay en nuestra mente y corazón y contrastarla con el remordimiento, que es algo totalmente diferente. Entonces, el arrepentimiento produce un cambio. El remordimiento, solamente unas lágrimas pasajeras, y luego se vuelve a pecar, a fallarle a Dios y a hacer las mismas cosas que solíamos hacer. Comúnmente se tiende, hermanos, a considerar que se trata de la misma cosa, ¿sí? Pero la Escritura es clara en cuanto a los dos significados de estas dos palabras, de arrepentimiento y remordimiento. Pensemos en un momento, hermanos, en una persona que durante su vida ha estado cometiendo los pecados más abominables. Esta persona quizás tiene la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio de salvación, y quizás manifieste un deseo de cambio, pero al mismo tiempo siente que las cosas del mundo le atraen fuertemente. Entonces, realmente el anhelo de cambio está dentro de esa persona, pero no lo puede lograr porque no ha confrontado su vida pasada sintiendo dolor por sus pecados. No ha habido humillación y quebranto ante la presencia de Dios. Entonces, hermanos, al no suceder esto, el pasado la vuelve a atrapar, reduciéndola nuevamente a la esclavitud del pecado, del mundo y los deseos incorrectos de este siglo. En el instante en que esta persona se conmueve, llora y siente tristeza por su pecado, sin tomar la decisión de volverse de sus malas acciones, está actuando bajo el efecto del remordimiento y no de un genuino arrepentimiento. La palabra griega que corresponde a la palabra remordimiento es metamelein. Y con frecuencia en las Biblias las traducen mal como arrepentimiento. Pero de acuerdo con el contexto en que es manejada, significa remordimiento o angustia interior. Por esta razón se da por lo general una explicación errónea al texto bíblico que hace referencia a la experiencia de Judas luego de traicionar a Jesús. En Mateo 27, del 3 al 5, dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Aquí traducen mal las Biblias la palabra metamelein, la traducen como arrepentido, pero realmente la palabra es con remordimiento. Entonces, metamelein significa remordimiento y metanoein, arrepentimiento. En el momento en que Judas ve cómo Jesucristo es condenado, sintió pesar y angustia profunda. Sin embargo, no cambió de idea ni de rumbo, lo que se prueba al tomar la decisión de ahorcarse. Si Judas hubiese demostrado un arrepentimiento verdadero y genuino, no se hubiera ahorcado. Pero lo que él sintió fue un remordimiento por lo que hizo. Y ese remordimiento lo llevó a experimentar una angustia interna, lo cual lo llevó a ahorcarse. Entonces, hermanos, una persona realmente arrepentida jamás piensa en el suicidio, pues Dios le perdona y quita la culpabilidad de su vida. Romanos 8:1 dice:
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es lo que aprendemos de esta historia de Judas. Judas no se arrepintió, sintió fue remordimiento. Si se hubiera arrepentido, no se hubiera suicidado, sino que hubiera cambiado su estilo de vida y se hubiera convertido en un verdadero discípulo y apóstol de su amo Jesucristo. Pero quizás algunas personas se preguntarán, ¿de qué tengo que arrepentirme? ¿Sí? El común denominador de las personas, especialmente los que no son creyentes, ¿sí?, tienden a considerar que no hay en ellos pecado alguno, que no han pasado por situaciones o experiencias que les impidan tener relación con Dios. Y lo más triste es que aún hay cristianos verdaderos, ¿sí? Hay cristianos que piensan que por el hecho de, pues, de orar, de estudiar la Biblia o de pronto de ir a ciertos lugares, reunirse o predicar, entonces no tienen nada de qué arrepentirse. Ya no hay en ellos nada por lo cual rendirle cuentas a Dios. ¿Sí? Al llegar a este punto, la pregunta que surge en la mente y en el corazón de muchos es, ¿acaso puede haber cristianos bíblicos no arrepentidos? Pues hermanos, tristemente, la experiencia nos ayuda a responder que sí. En muchas partes, ¿no?, nos encontramos con personas que no han puesto en orden su vida con Dios en forma integral. Es decir, aunque han confesado ciertas situaciones y errores, aún hay dentro de sus vidas aspectos que no les permiten, ¿sí?, avanzar en su vida espiritual. Y por consiguiente no pueden, pues, ayudar a que otros encuentren el verdadero conocimiento del Evangelio. Hermanos, voy a contarles algo que nos ayuda a entender mejor este tema. Este tema de qué tengo que arrepentirme, ¿no? En un viaje que realizó el famoso piloto automovilístico Michael Schumacher a un país, a otro país, se vio rodeado por muchos periodistas curiosos de oír sus comentarios, sus numerosas victorias y sus títulos de campeón mundial, pues no eran más que recuerdos del pasado. ¿Y saben qué dijo él? Él dijo que a su edad, que no podía mirar hacia atrás y reconocer todas las faltas que había cometido, que algunas se podían remediar y otras no, que lo que pasó, pasó. ¿Y sabe qué es lo triste que dijo? No tengo nada de qué arrepentirme. No se puede tener todo en la vida. Entonces, tal y como sucede pues en esta historia de la vida real, no podemos dejar de preguntarnos si este exitoso hombre no tenía realmente nada de qué arrepentirse. Si analizamos, hermanos, lo que implica un verdadero examen de la vida y las conductas desarrolladas a lo largo de ella, entonces varias preguntas surgirían, ¿no? Uno se pregunta, ¿acaso es que este hombre nunca escuchó los mandamientos de Dios? ¿Nunca le habló su propia conciencia?
¿Mm? Otro de los aspectos que destaca la historia de este automovilista es que la palabra griega que corresponde a la palabra remordimiento es metamelein. ¿Mm? Y con frecuencia en las Biblias las traducen mal como arrepentimiento. Pero de acuerdo con el contexto en que es manejada, significa remordimiento o angustia interior. Por esta razón se da por lo general una explicación errónea al texto bíblico que hace referencia a la experiencia de Judas luego de traicionar a Jesús. En Mateo 27, del 3 al 5, dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Aquí traducen mal las Biblias la palabra metamelein, la traducen como arrepentido, pero realmente la palabra es con remordimiento. Entonces, metamelein significa remordimiento y metanoein, arrepentimiento. En el momento en que Judas ve cómo Jesucristo es condenado, sintió pesar y angustia profunda. Sin embargo, no cambió de idea ni de rumbo, lo que se prueba al tomar la decisión de ahorcarse. Si Judas hubiese demostrado un arrepentimiento verdadero y genuino, no se hubiera ahorcado. Pero lo que él sintió fue un remordimiento por lo que hizo. Y ese remordimiento lo llevó a experimentar una angustia interna, lo cual lo llevó a ahorcarse. Entonces, hermanos, una persona realmente arrepentida jamás piensa en el suicidio, pues Dios le perdona y quita la culpabilidad de su vida. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es lo que aprendemos de esta historia de Judas. Judas no se arrepintió, sintió fue remordimiento. Si se hubiera arrepentido, no se hubiera suicidado, sino que hubiera cambiado su estilo de vida y se hubiera convertido en un verdadero discípulo y apóstol de su amo Jesucristo. Pero quizás algunas personas se preguntarán: ¿de qué tengo que arrepentirme? ¿Sí? El común denominador de las personas, especialmente los que no son creyentes, ¿sí?, tienden a considerar que no hay en ellos pecado alguno, que no han pasado por situaciones o experiencias que les impidan tener relación con Dios. Y lo más triste es que aún hay cristianos verdaderos, ¿sí? Hay cristianos que piensan que por el hecho de orar, de estudiar la Biblia o de pronto de ir a ciertos lugares, reunirse o predicar, entonces no tienen nada de qué arrepentirse. Ya no hay en ellos nada por lo cual rendirle cuentas a Dios. ¿Sí? Al llegar a este punto, la pregunta que surge en la mente y en el corazón de muchos es: ¿acaso puede haber cristianos bíblicos no arrepentidos? Pues, hermanos, tristemente, la experiencia nos ayuda a responder que sí.
¿Mm? En muchas partes, ¿no? Nos encontramos con personas que no han puesto en orden su vida con Dios en forma integral. Es decir, aunque han confesado ciertas situaciones y errores, aún hay dentro de sus vidas aspectos que no les permiten, ¿sí?, avanzar en su vida espiritual. Y por consiguiente no pueden, pues, ayudar a que otros encuentren el verdadero conocimiento del Evangelio. Hermanos, voy a contarles algo que nos ayuda a entender mejor este tema. Este tema de qué tengo que arrepentirme, ¿no? En un viaje que realizó el famoso piloto automovilístico Michael Schumacher a un país, a otro país, se vio rodeado por muchos periodistas curiosos de oír sus comentarios, sus numerosas victorias y sus títulos de campeón mundial, pues no eran más que recuerdos del pasado. ¿Y saben qué dijo él? Él dijo que a su edad, que no podía mirar hacia atrás y reconocer todas las faltas que había cometido, que algunas se podían remediar y otras no, que lo que pasó, pasó. ¿Y saben qué es lo triste que dijo? No tengo nada de qué arrepentirme. No se puede tener todo en la vida. Entonces, tal y como sucede pues en esta historia de la vida real, no podemos dejar de preguntarnos si este exitoso hombre no tenía realmente nada de qué arrepentirse. Si analizamos, hermanos, lo que implica un verdadero examen de la vida y las conductas desarrolladas a lo largo de ella, entonces varias preguntas surgirían, ¿no? Uno se pregunta, ¿acaso es que este hombre nunca escuchó los mandamientos de Dios? ¿Nunca le habló su propia conciencia? Otro de los aspectos que destaca la historia de este automovilista es que, o más bien otro aspecto para destacar de la vida de este hombre es que quedó parapléjico, ¿sí? Quedó parapléjico después. Entonces, ¿dónde quedaron todos los éxitos? ¿Sí? Ganó muchos campeonatos mundiales. Era un hombre exitoso, millonario, pero autosuficiente, que nunca reconoció que existía un Dios verdadero. Nunca reconoció que tenía que arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? Pues de las cosas malas que había hecho en su vida. Este hombre y todos aquellos que se mueven con la misma concepción de la vida deben entender de que todos vamos a rendir cuentas ante el tribunal de Cristo o todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de todo lo que hicimos en este mundo, sea bueno o sea malo. El verdadero arrepentimiento establece, hermanos, la posibilidad de obtener perdón por nuestros pecados mediante la fe en Jesucristo, ¿sí? Y librarnos de la condenación, del lago de fuego, de la muerte eterna de la cual no hay resurrección. El arrepentimiento, hermanos, es la única manera de obtener la reconciliación con el poderoso y asegurar una vida eterna, ¿sí?, en paz, al lado de nuestro amo Jesucristo.
Entonces ahí es donde volvemos a la pregunta, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? No sería suficiente, hermanos, con dar un listado de pecados específicos. Sería imposible, por cuanto un pecado oculto, hermanos, en la vida de una persona puede ser que no afecte a otra. Pero es importante tener en cuenta que cuando alguien actúa en forma contraria a lo establecido por Dios, el poderoso lo considera como un pecado que obstaculizará el crecimiento de esa persona y por consiguiente no permitirá, ¿sí?, un crecimiento en su área personal, espiritual. En esta parte creemos que es necesario ayudar, hermanos, a las personas nuevas, a las personas que son conscientes de su necesidad espiritual, a que anhelen entrar en ese despertar espiritual. Por ejemplo, Salmo 66, 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Hermanos, la palabra iniquidad significa eso que lleva a nada, es decir, todo aquello que va contrario a los mandamientos de Dios y que por consiguiente no me permite alcanzar el blanco perfecto, no me ayuda a lograr la plenitud en nuestro amo Cristo Jesús. La iniquidad, hermanos, entonces representa todo pecado oculto que hace que una persona permanezca sintiéndose culpable y es un obstáculo para el crecimiento espiritual en el Señor. Por ejemplo, en Hebreos 12:1 hay una parte que dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, como creyentes tenemos que entrar en el verdadero arrepentimiento, confesando todo aquello que conscientemente sabemos que nos presiona y asedia, impidiendo que se mantenga firme en la carrera de la vida cristiana. Es decir, hermanos, se trata de conductas que ejercen un peso en nuestra vida, oprimiéndonos, de tal modo que no podemos ver, pues, las bendiciones de nuestro amo. La identificación del pecado que nos asedia queda bajo la responsabilidad de nosotros. Nuestra conciencia nos indica de que somos víctimas. Hermanos, vivir con pecados ocultos, fallas sin confesar, impide que el Espíritu de Dios se mueva libremente al interior de nosotros, de nuestra vida, ¿sí? Consentir la iniquidad significa aprobar, experimentar y disfrutar todo aquello que no está acorde con los designios de Dios. Cuando leemos el texto de Efesios 4, 22 al 32, nos da más luces en cuanto a aquellas cosas que han de ser dejadas al pasar por el verdadero proceso de arrepentimiento. Escuchen bien, hermanos. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen, que no se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de sus bocas,
sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Hermanos, el verdadero proceso de arrepentimiento comienza con un quebrantamiento de nuestro ser ante la presencia de Dios. A partir de allí, se pueden destacar 3 pasos claves hasta lograr una condición de claro arrepentimiento. ¿Saben cuál es el primero, hermanos? Bueno, primero es sentir dolor profundo por haber ofendido a Dios. Cuando una persona está genuinamente arrepentida, experimenta dolor intenso en su alma y en su espíritu por haberle fallado a Dios. Ya pues hemos aprendido que no se trata de remordimiento, como muchos tienden a confundir. Se trata más bien de una vivencia al interior del corazón que nos impulsa a dar la vuelta y retomar el camino correcto, de acuerdo con la voluntad del poderoso, de acuerdo con la voluntad del Padre, tal como hizo el Hijo Pródigo. Se sabe que algunas personas, guiadas por este profundo dolor, manifiestan deseo de retroceder el tiempo para no caer en los mismos errores del pasado que lo llevaron a cometer pecados graves, ¿sí?, con Dios. Recuerden, hermanos, que la palabra de Dios dice en Jeremías 33:3: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Al sentir dolor profundo por haber ofendido a Dios, nos arrepentimos de las obras muertas a las que hace referencia Hebreos capítulo 6, verso 1. Y ¿saben cuáles son estas obras? Son todas aquellas vivencias alejadas de los designios de Dios y que por lo tanto son indignas ante sus ojos. Todo lo que el hombre hace separado del poderoso y guiado únicamente por su fuero interno, autojustificándose, recibe el nombre de pecado, según la Biblia. O también se le conoce como error o iniquidad. El segundo paso, hermanos, para lograr un verdadero arrepentimiento es confesar los pecados. Salmo 32:5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahvé, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El arrepentimiento, hermanos, debe ir acompañado de una confesión detallada y minuciosa de todo aquello que haya sido realizado indignamente. Después de su caída con Betsabé, la mujer de Urías, uno de sus hombres de guerra, en 2 de Samuel, capítulos 11 y 12, David fue confrontado por el profeta Natán y con lágrimas, profundamente adolorido por su error, confesó su pecado e imploró el favor de Dios. Si confesamos, en 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, una costumbre común en casi todos los seres humanos es la tendencia a justificar sus actos para no pasar por una confrontación con su vida pasada. Pero cuando tenemos un encuentro genuino con Dios,
es importante abrir nuestro corazón, confesando las cosas buenas y malas que hayamos realizado durante toda nuestra vida. Se debe tener en cuenta que nadie ha cometido los pecados en un solo momento, sino que se fueron practicando poco a poco a lo largo de nuestra vida. De la misma manera ha de realizarse pues nuestra confesión ante Dios, ¿no? Él pues de seguro que irá trayendo a nuestra mente todas aquellas cosas en las cuales le fallamos. Y en la medida en que un pecado es identificado, pues debe confesarse. Y si lo confesamos, ¿qué pasará? Pues Él es fiel y justo para perdonarnos. Ese es el segundo paso para lograr un verdadero y genuino arrepentimiento. Y el tercer y último paso para lograr un verdadero y genuino arrepentimiento es renunciar al pecado, ¿sí? Cortando de esa forma pues la maldición del pecado. Hermanos, cuando se comete un pecado, se le abre la puerta a ciertas fuerzas demoníacas con las cuales el tentador Satanás pretende controlar la vida del ser humano. La única forma de librarnos de ellas es rechazándolas, pues en el nombre de nuestro Señor, nuestro amo Jesucristo. Y volviendo a tomar como ejemplo la experiencia de David, notamos que cuando pecó con Betsabé, pues el rey David le abrió la puerta al enemigo, quien entró con toda su fuerza para destruir la armonía familiar y sembrar el mal. El adversario cuenta con una serie de huéspedes que están al acecho esperando la más mínima debilidad de nosotros para inducirnos a pecar. El pecado es, hermanos, una puerta abierta al reino de las tinieblas, donde los demonios se sienten con derecho sobre nosotros. Pero a través del arrepentimiento, ¿sí?, el poderoso nos da la oportunidad de cancelar todos los argumentos que el diablo haya levantado contra nuestra vida. Por eso Colosenses 2, 14, 15 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en el madero, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. Fue en el madero, en ese madero de tormento, ¿sí?, donde Jesucristo canceló nuestras deudas. Pero solo a través del arrepentimiento, este sacrificio puede cobrar vigencia en nuestra vida. En Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, hermanos, el arrepentimiento y la fe toman nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí?, y la llevan hasta el madero de tormento y la dejan clavada juntamente con Cristo. Cuando esto sucede, la influencia del enemigo en la vida del hombre desaparece. Para lograrlo, usted puede apoyarse, ¿sí?, en una oración que salga de lo más profundo de su corazón, donde le diga a Dios a Dios el poderoso que usted se arrepiente de pecado que haya cometido, pues especificando pues la clase de pecado al que está renunciando, ¿sí? Le decimos también al poderoso que nos perdone, que lave nuestros pecados, que renunciamos a ese pecado y que por ende pues cortamos con la maldición que entró en nuestra vida como consecuencia del mismo, ¿sí? Y luego le pedimos a Dios de que
que produzca un cambio, una renovación y que nunca más sintamos el deseo de hacer esas cosas incorrectas. Por ejemplo, hermanos, si su problema es la intemperancia, la borrachera o el adulterio, quizás le pedirá al poderoso que le dé dominio propio. Si el problema es el temor, pues le pedirá seguridad. Si es opresión demoníaca, pedirá pues la llenura del Espíritu Santo, de ese poder de Dios en acción. Si fue quizás víctima del rechazo, pedirá a Dios que le dé la certeza que ya ha sido aceptado por Él. Cuando una persona llega al verdadero arrepentimiento, cumpliendo con cada uno de estos pasos, de primero sentir dolor profundo por haberle fallado a Dios, segundo confesar los pecados y tercero renunciar al pecado cortando la maldición, entonces la persona estará lista para gozar de los beneficios. Estaremos listos, sí, hermanos, para gozar de los beneficios que Dios tiene preparados para con nosotros a través de nuestro amo Jesucristo, entrando pues en esa dimensión de la fe. Entonces, por eso es que el arrepentimiento, hermanos, es la única puerta de entrada a la bendición.